Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy en la sección de técnicas, miren qué belleza. Claro que es una bolita ya muy vista, muy conocida, pero ustedes saben que a mí me gusta mucho mostrar cómo se hace el paso a paso de cada trabajo y son de tanta utilidad. Miren estas bolitas de jazmines, un sueño. Si ustedes recuerdan, teníamos hecho con jazmincitos los corazones, los móviles, que por acá tengo uno, se los voy a traer para recordarles, porque lo lindo es que entren al canal, los busquen, miren qué belleza estos móviles que pueden ser llavero, pueden ser para colgar cortinas, como un movilcito muy lindo, muy decorativo. Bueno, este está en nuestro canal, busquen estos corazoncitos que son divinos y hoy vamos a hacer estas bolitas que son una ternura, que si le agregamos flecos podemos hacer borlas, miren, si le agregamos, a ver, vamos a poner este que es un color similar, le agregamos flecos, piedritas de bijú, mostacillas o nada, podemos ir haciendo así, agregamos varias para colgantes, para decorar. Bueno, son realmente preciosas, llevan sus pasitos, pero la verdad que valen la pena y yo quería compartirlo con todos ustedes. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Estas están hechas con lana acrílica de un grosor medio, no es muy finita, porque la idea de hacer el punto puff para hacer este jazmín, que queden como gorditos. Esta está hecha con cashmere de verano y usé una hebra doble. Pueden usar hilo de algodón, pueden usar este tipo de lanas, ven que son como gruesitas. Este es el cashmere de verano que lo usé doble. Bueno, ahora vamos a hacer con esta lanita que es un grosor medio, no es muy gruesita, pero va a andar perfecto para hacer estas bolitas. Agujas. Van a necesitar dos agujitas porque en un momento la bolita podemos utilizar una aguja extra porque en un momento se tienen que cargar varios puntos. Entonces vamos a necesitar alguna agujita extra del grosor parecido. No necesariamente tiene que ser el mismo número porque es muy difícil tener varias del mismo número. Entonces con un grosor similar porque es simplemente un acople que vamos a hacer, un acodo como se hace en las ramitas. Bueno, un ayudante, vamos a necesitar un ayudante, así que cualquier agujita extra que tengan que no sea tan distinta, sí que tenga un grosor similar. Entonces yo la voy a tejer con esta 4, tengo esta 3,5 que me puede ayudar, esta también es una número 3, me puede ayudar, y esta es mi viejita de número 3,5 que también me puede ayudar porque es un segundo nada más que vamos a necesitar una agujita extra para, eh, para acomodar los puntitos. Algún marcador que tengan, un alfiler de gancho, bueno, algo como para enganchar el puntito y ustedes se vayan guiando hasta que le agarran la mano porque después quizás no les haga falta. Muy poquitito, miren, una nada de relleno que puede ser esto, puede ser algo que tengan para rellenar un poquito la bolita que tenga forma y una aguja lanera, puede ser esta o puede ser la de metal, algo que nos ayude. Bueno, tijera, todas esas cosas que siempre tenemos. Entonces vamos a empezar. Si quieren ustedes pueden ir anotando los pasos y vamos a empezar con esta bolita que es una belleza para utilizar en 1000 proyectos. Miren qué divina. Y si adentro le ponen, por ejemplo, un aceite esencial y con alguna gasita o en el mismo relleno, o ponen una bolsita con semillitas de lavanda, no, y para guardar, no, la verdad, para muchas proyectos pueden servir estas bolitas que son súper románticas. Aparte, miren qué bonitas que quedan. Bueno, volvemos aquí. Vamos a tejer una cadenita. Ahí la primera de ajuste, pero ustedes recuerden que siempre tiene que quedar flojita. No me la ajusten mucho a la aguja porque después no corre. Aquí voy a hacer una cadenita. Esta es la que me va a servir para la base, para todo el jazmín. Así que ven que yo les digo no ajusten demasiado, tampoco tiene que quedar flojo. Pero ahí, lo que nos da la aguja. Y ahora
Voy a hacer otra cadenita más y la voy a estirar un poquito. ¿Cuánto la voy a estirar? El tamaño que voy a querer hacer el punto puff. Ahí. Entonces, voy a tomar una lazada y en la primer cadena voy a estirar. Ahí. Una. Va de nuevo. Dos. Tomo lazada y va de nuevo 3. Ahí. Una vez que tengo 3, este jazmincito también si le quieren agregar 4 lazaditas lo pueden hacer porque por ahí el material es más finito y le pueden agregar una lazada más. Para mí con 3 y con este grosor es suficiente como para formar esta bolita. Este jazmincito tan lindo. Bueno, ahora vamos a agarrar esta hebra. Yo la dejo bastante larga. Ustedes pueden trabar ahí, porque ahora tenemos que pasar la hebra. Pero nosotros tenemos que mantener este hilo. Yo lo dejo largo. Ustedes van a ver luego cómo lo acomodan. Lo enganchan. Miren dónde lo dejo. Lo dejo ahí. Es como mucho, pero me siento más cómoda. Y lo paso. ¿Ven? Esto, si ustedes quieren, van a ir tirando un poquito a poquito ahí. Y después pasan la aguja, porque el tema es que no se les escape o se les vaya para adentro. Y a mí me parece que como son los primeros pasos para el que nunca hizo este trabajo, esta es la manera más fácil. Luego cada uno se va a ir adaptando el hilo como mejor les salga, ¿eh? El tema es que no se nos vaya para adentro cuando tiramos de esta hebrita. Entonces ahora sí, yo puedo ajustar, tiro de aquí, lo ajusto un poquito más, y si quiero, ven, lo saco y lo estiro un poquito más. Tiene que estar ahí bien pegadito. Paso mi aguja para que no se escape y vuelvo a tirar esta. Bueno, una vez que lo tengo ahí, tengo a las 2 hebritas, lo voy a cerrar. Yo lo paso directamente. Hay métodos que lo pasan por aquí primero, luego hacen el punto bajo. Yo lo hago así, lo comparto de esta manera. Ustedes luego, si quieren, pueden ir jugando, como digo siempre, jugamos y vamos practicando de algún otro método que los hay. Hay varias formas de hacer este trabajo. Incluso no solo con puff, se puede hacer también con varetas. Bueno, ahora sí voy a hacer una cadenita, la estiro nuevamente, más o menos en la misma distancia. Y aquí voy a tomar la lazada y aquí donde se cerró el punto voy a pasar mi aguja. Entonces vuelvo a cargar 3 lazadas. Tengo 1, 2 y 3. Ahora el primero se cierra solito. Cerramos uno solo. Si ustedes quieren, lo pueden ir anotando para que luego cuando vuelvan a hacer otro más, por ejemplo, van a hacer uno seguramente, pero después van a querer hacer otro porque les digo, van a querer hacer un montón. Entonces van anotando. La primera hilera, primero cerramos un punto. A partir de ahora vamos a ir cerrando de a 2. O sea que hago este y aquí mismo lo dejo en la aguja, vuelvo a tomar lazada y en el punto de base, en esta cadenita, voy a hacer el segundo. Estiro una vez, 2 y 3. Ahora que tengo los dos, vuelvo de nuevo a estirar esta hebra y me dejo ahí un tramito, engancho y paso. Paso por este punto puff y paso por el segundo. Quizás en algún momento puede ser que se les enganche por aquí adentro. Lo vuelven a hacer, no pasa nada. Es todo siempre se trata de práctica. Miren, voy a estirar ahí un poquito, poquito, ahí, para que este no se me vaya bien adentro, porque después me cuesta agarrarlo. Ahí. Una vez que lo tengo ahí bien cerquita, paso la aguja y recién tiro de este para ajustar esta hebra. Ahí. Una vez que lo ajusté, entonces sí, con mi aguja me ayudo y tironeo un poquito para que estos dos queden lo más cerraditos posible. Ahora están aquí los dos. Bueno, voy a tomar hebra,
cierro, cadenita y estiro. Entonces ya tengo 3 puntos puff. Tengo el primero y cerré los dos. Ahora vamos a repetir este mismo movimiento. Voy a cerrar otra vez 2 y también lo tenemos que pinchar aquí. Por eso les decía, no ajusten demasiado la cadenita de base. Bueno, ahí va de nuevo. Recuerden que tengo que pasar la aguja por donde cerré el punto. Tengo 2 y tengo 3. Lo sostengo en la aguja, voy a la cadena de base. Tengo 1, 2 y 3. Otra vez tengo los 2. Sostengo una hebra ahí a un costado, tomo una lazada y lo paso por aquí adentro. Ajusto esa hebra, esta, la voy ajustando, un poquito más la puedo ajustar, ahí. Paso mi aguja y tiro del hilito de atrás, ahí. Una vez que obtuve los puntitos bien juntitos, ahora sí lo puedo cerrar. Cierro y cadena. Estiro y voy a repetir otra vez este movimiento de cerrar 2 juntitos. Si ustedes ven, miren, acá tenemos la base del jazmín, son 5, siempre son 5, ¿ven? Bueno, acá tenemos 1, 2 y 3. Todavía nos falta completar 2 puntos puff más para lograr tener el jazmincito, que parece una estrella. Bueno, otra vez, hago 2. 1, 2, 3 lazadas y me voy aquí abajo. 1, 2, 3 lazadas. Estiro un poquito esta hebra. Pueden enganchar ahí si quieren solo con el dedo y enganchan la hebra y lo sostienen. A mí me resulta cómodo dejar una hebra medianamente larga ahí y luego sí trabajar con la de aquí arriba. Ajusto hasta poder ver la hebra esta, no que se me vaya del todo hacia adentro. Puedo ajustar un poquito más, ahí. Paso la aguja y termino de cerrar aquí. Otra vez. Cadenita y estiro. Bueno, entonces, ahora tenemos 4. Yo cerré primero 1. Si ustedes quieren, le ponen aquí, una vez que cerraron este y estos 2, ustedes pueden marcar el que es primero. Ahí. Que me olvidé decirles, pero cuando cierran, pueden marcar para cuando damos toda la vuelta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora vamos a cerrar 3 puntos juntos. Entonces, si ustedes quieren, anotan. El primero cerramos 1. En la segunda cerramos 2, que son estos 2. Tercer paso cerramos 2 más. Cuarto paso cerramos 2 más. Y ahora, para completar el jazmín de base y los petalitos que vienen alrededor, tenemos que cerrar 3 juntitos. Este luego se esconde. Eso es una hebra que queda ahí de inicio. Entonces, hice mi cadena, estiro y repito. 1, 2 y 3. Ahora me voy a la cadena del medio. Ahí. 1, 2 y 3. Acá se va llenando el colectivo. Se nos va llenando con pétalos. Entonces, completamos los 5 de acá. Acá ya están los 5. Completamos el que viene de costado, pero nos falta el de este costadito, que tenemos que engancharlo donde está el marcador. Entonces voy a retirar el marcador. Y acá, ajustando bastante, ahí, voy a buscar el inicio donde se cerró. ¿Ven? Ahí. Donde nace el segundo pétalo y donde se cerró este primero. Bueno, ahí voy a pinchar y voy a hacer las 3 lazadas. Tengo una, de nuevo. Esto está ajustadito. Hay que trabajar, aquí
Recuerden, si se escapa alguno, no se hagan problema, lo pueden hacer de nuevo. Esto siempre lleva mucha práctica. Acá tengo los 3, ¿ven? Entonces, voy a agarrar esa hebrita que separo siempre, la dejo ahí larga, no me preocupo que me quede larga, no me importa. Yo tengo que trabajar cómoda, ahí. Engancho y empiezo a pasar. Paso la primera, la segunda y la tercera. Les recuerdo, puede ser que se enganche adentro, no pasa nada. Bueno, otra vez, empiezo a tirar. Tiro, 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 tiro. Ahí. Yo tengo que ver que esta hebra esté aquí, que no se me escape, pues si se pianta para adentro después es más difícil agarrarla. Ahí. Entonces esta la voy ajustando hacia atrás. Tengo que tratar de ajustar todo y que queden lo más cerquita posible. ¿Ven? Ahí. Ahora cierro. Una vez que cierro, hago la cadenita automáticamente y estiro, porque ahora va a venir la nueva hilera. Acá, voy a dejar la aguja un cachito, hicimos la primera hilera. Miren cómo se nota el jazmincito y todos sus pétalos alrededor. Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería la segunda hilera. Entonces, recuerden, el primero se cierra solito. A ver, ¿dónde está el primero? Está acá. Después cerramos. En el segundo paso, 2. Cerramos 2. Cerramos 2 y en el último cerramos los 3. Ahora vamos a pasar al segundo paso. Y siempre vamos a trabajar así, no es que cambia mucho, es hacer puntitos puff. Hice mi cadenita, estiro y voy a empezar a tejer mis 3 lazadas. Tengo las 3 lazadas. Ahora voy a saltar aquí en la unión de estos puffs de abajo y voy a hacer otro puff. Ven que no lo cerré a este. Ahí. Lo pueden hacer con muchos materiales, pero en esta ocasión quise hacerlo con lana, pero se puede hacer con hilo de algodón también. Bueno, acá tengo los dos, voy a cerrar estos dos. Ahí, ajusto esta hebrita que dejé acá suelta, ajusto ahí. Paso mi aguja y empiezo a estirar esta. Y cierro. Cadenita, estiro. Bueno, cerré los dos. Ahí. Ahora vamos a cerrar 3. Entonces, volvemos a repetir. 1, 2, 3. Si quieren acá, ponen un marcador para que les indique que este fue el inicio. Acá están los dos. Vieron que en el anterior yo me había olvidado, pero se veía fácilmente el primero. Bueno, acá es donde inicia la hilera, entonces voy a dejar este marcador ahí. Entonces, continúo. Tengo 1. Voy a ir a este punto, aquí abajo. Ahí, donde se cerró este, voy a tejer ahí 1. Vamos a ir aquí y hacemos el segundo. Ahí. 3 lazadas. Vieron que yo les decía pueden hacer 4, pero queda como demasiado gordito con 4. Depende del material que estén, que hayan elegido para tejer. Tengo 2 y ahora voy a saltar al próximo punto que está aquí. De ahí voy a agarrar el tercero. Ahí. 1, 2 y 3. Ahí. Y otra vez volvemos a cerrar de la misma manera. Tiro un poquito de hebra hacia afuera, engancho y paso. Ahí, que no se me enganche con nada adentro. Ahí. Y este lo empiezo a ajustar. Ahí. Ajusto, ajusto. Hasta verlo. Yo quiero verlo ahí para que no se me vaya muy adentro. Una vez que lo engancho con la aguja, para que no se me escape. Se me escapa. No, no. Esto lleva su tiempo. Viene la vecina, le toca la puerta, digan, espera un cachito porque estoy haciendo el jazmincito que me lleva tiempo. Bueno, acá lo cierro.
Ahí. Este es el primero de 3. Ahora voy a repetir otra vez el mismo movimiento. Otra vez 1 de 3. Entonces, cadenita estiro y se repite. 2 y 3. Y ahí va de nuevo. Para hacer borlas, esto es divino. Para hacer souvenirs. Es precioso. Muy, muy lindo. Y acá va el otro. O sea que ustedes siempre van a encontrar la unión, el punto de unión. Ahí es donde tenemos que pinchar con nuestra agujita. No nos podemos pasar. Porque está ahí, se ve claramente cada punto de unión y es el que tenemos que utilizar. ¿Ven? Acá tengo los 3 de nuevo. Estiro mi hebra, engancho y empiezo a pasar. Ahí. Ajusto. Voy a ajustar esa hebrita. Ahí. Y lo sostengo con la aguja. Entonces acomodo. Ahí. A mí me pareció que era lo más fácil como para que le agarren la mano. Después, una vez que se hagan unas 100, si bien le dicen necesito souvenir, bueno, unas 100, ahí se van a poner súper prácticas. Una vez más, 1 de 3. Bueno, acá tengo a los hermanitos, tengo a los 3, engancho mi hebra y comienzo a pasar. Ahí. Ajusto, ahí, la acomodo, ajusto. Ahí. Y tiro con esta que me sobra y lo termina de acomodar. Ahí. La idea es que no nos quede un hueco muy grande, porque después si no hay que arreglarlo, solucionarlo con una aguja. Se puede solucionar, pero la idea es que no nos queden esos huecos tan grandes. Ahí está, lo cerré, hago la cadenita. Bueno, ahora, agárrate Catalina, porque ahora es el momento que tenemos que usar las 2 agujas. Miren cómo va quedando, miren cómo se va cerrando. Nada, es un amor, esto es un amor. Esta, ¿saben qué voy a hacer yo? Yo la voy a cortar. Ustedes la pueden hacer un rulito, la llevan hacia adentro, porque como estaba bien cerrado y tenía un buen nudo, ahí lo corto, lo dejo adentro, porque luego esto hay que rellenar. Ahora tenemos que cerrar 4, por eso necesitamos una agujita extra. Entonces, yo voy a cargar 1, 2, 3. O puedo cargar 2 y con la agujita extra podemos cargar 2 también. Miren. Ahí empiezo. 1, 2, 3 lazadas. Va de nuevo. 1, 2, 3 lazadas. Y voy a cargar uno más porque como yo ya venía haciendo 3, ya me puse canchera. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Pero me va a faltar uno. Recuerden que les dije que en esta tenemos que cerrar 4. 2, 3. ¿Dónde tendría que pinchar el cuarto? Donde tengo el marcador. Si ustedes pueden hacerlo con una sola aguja, o sea, si yo acá me animo y saco las 4 lazadas, que lo podría hacer, pero quiero mostrarles cómo usar en esta hilera y en la próxima una aguja extra. Entonces, si ustedes no pueden cargar con esta el cuarto punto puff, entonces esta la dejan en suspenso y acá solamente tejen uno. Ahí, con la misma hebra que venimos haciendo estos, yo voy a enganchar. Ahí, voy a hacer mi cadenita, la estiro y vuelvo a hacer esas 3 lazadas. Ahí se me escapó, porque esta aguja es un poco más finita, pero se puede igual, 2 y 3. Entonces, miren que tengo acá. Tengo las 3 en esta y una acá. Si ustedes se animan y lo pueden hacer con la primera aguja que tenían,
lo meten ahí adentro y lo hacen. Yo lo hice, ¿eh? Se puede. Pero si, bueno, nunca hicieron esto y no se animan y lo pueden hacer así también. Entonces, toman la hebra como veníamos haciendo, dejan una hebra larguita, enganchan, lo pasan por el primero, a ver, ahí, estiro, retiro la aguja, vengo con mis 3, engancho, ahí, este no lo tenemos que perder, porque este me quedó medio cortito, pero bueno, no importa. Y terminan de pasar por los 3 que tenemos aquí. A ver, ahí. A ver si me sale. Pasé 1, 2. Sí, genial. Pasé los 4. Entonces acá todavía tengo, ven que voy a soltar un poquito de esta otra. Ahí. Solo con la cuarta me ayudé con la agujita extra. Hacemos lo mismo. Empezamos a ajustar, ajustar, ajustar. Ahí, que yo quiero verla. Ahí. Que me quede bien pegadita. Ahí. Una vez que está bien pegadita, así yo me aseguro de que, ahí está, no se me va a escapar. Entonces recién ahí paso mi aguja y ajusto. Y tengo las 4, tengo que seguir ajustando. ¿Ven? Ahí tengo las 4. 1, 2, 3, 4. Porque me ayudé con esa extra. Pero eso sí, no se animan, porque hasta con el cuarto, con una aguja sola, lo pueden hacer. Por ahí cuesta un poquito más o por ahí se les escapen. Pero si tienen la aguja extra, que igual la van a necesitar ahora, porque ahora en la próxima hilera tenemos que cerrar los 5 puntitos juntos. Entonces, voy a hacer la cadenita, así ya la estiro y les muestro, ¿ven? Miren. Acá tenemos que tomar estos 5 puntos para tener este como el del inicio. Entonces la pelotita ya prácticamente la tenemos hecha. ¿Qué sucede? Que como esto es recto, nosotros tenemos que hacer una curva para cerrar todos los puntos. Entonces lo tenemos que cerrar con 2 agujitas sí o sí en esta vuelta. Con la cuarta pueden llegar a zafar. Bueno, ahora, este es el momento que si ustedes quieren, lo van a rellenar un poco, ahí, para que les ayude a tomar la forma. Ven, si ustedes lo notan, no le quedan agujeros muy grandes. Por eso yo trato de ajustarlo lo mejor posible. Pero si no, igual después hay una solución, no hay problema, se puede hacer igual. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cerrar todas juntas. Tengo la cadenita, estiro y empiezo a cargar. Cargo las 3 lazadas en este. Me voy al lado, ahí. Cargo las 3 lazadas y me voy al de al lado, a este. Y vuelvo a cargar las 3 lazadas. Ahora, ¿qué va a pasar con esta bolita? Ven que voy a soltar un poquito más la hebra. Tenemos un relleno adentro, entonces es como que está todo como mucho más durito. Pero ya se termina, ¿eh? Tengo 2 y voy a cargar una más. Ahí. Tengo estas 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las dejo en suspenso. Procurando que no se les vaya a piantar la aguja, que pasa. Me río porque me ha sucedido, así que. Bueno, acá, con esta aguja, puede ser con otra, es lo mismo, más o menos tiene que tener el mismo, ahí está, ¿ves? Se me pianta. Tiene que tener el mismo, un grosor similar. Ven que lo voy a hacer de vuelta porque ese se me piantó y se me desarmó. Ahí va, tengo 2. Va una vez más. 2 y 3. Miren que chicas y chicos, miren que voy a esperar fotos. Voy a esperar fotos. Bueno, acá voy a hacer 2. Estiro con una cadenita. Yo lo hago con una cadenita. Pueden hacerle la lazada directa también. Pero bueno, son costumbres. Vieron que cada uno tiene su maña. 2. Voy a hacer la tercera. Y ahora me tocaría, miren cómo estoy trabajando, parezco voy a tejer con 2 agujas. Me toca esta. Esta sería la última. Entonces, estoy sosteniendo la otra para que no se me caiga. Va de nuevo, ahí.
Ah, se las compliqué hoy, ¿no? Qué lindos que son los desafíos. No sé si son como yo. A mí me encanta. Yo veo una foto y digo, ah, lo tengo que hacer. Por ahí no hay ningún gráfico, no hay nada, pero yo me animo, me mando con mis agujitas. Bueno, acá tengo las dos. Estiro esta hebra, como siempre, como hemos hecho en todo el trabajo. Y cierro dos. A ver, mi dedo que no se me anuden. Ahí, la sostengo, cierro una y cierro la otra. Una vez que cerré estas dos, pasé el hilo porque en realidad todavía no lo cerré. Retomo mi agujita que tengo las tres. Ahí. Ajusto un poquito. Que no se me escape, que no se me vaya del todo por lo menos. Y cierro las tres. Ahí cierro una. ¿Ven? Cierro la otra. Y cierro el último. Ahí. Entonces ya tengo los 5. ¿Ven? Estos dos son los que pasé con mi aguja extra. Y ahora pasé estos 3. Acá tengo mi rulito. Entonces ahora tengo que empezar a tirar de ese rulito, pero tiro con mi aguja, ¿ven? Ahí voy tirando, voy tirando. De a poquito, despacio, tengan paciencia. Yo sé que somos muy ansiosos los crocheteros, pero con paciencia ahí. Miren, lo voy de a poquito, lo voy escondiendo, pero no del todo, porque lo quiero tener ahí con mi aguja. Bueno, una vez que lo sostengo con la aguja, ahora sí, tiro. Ahí está, ahora sí. Confiada, ahí tiro. Y ajusto bastante. Y cierro. Ahí. Cadenita. Voy a cortar una hebra un poquito larga. Y tiro. Bueno, lo vamos a amasar un poquito para acomodarla a la bolita. Que solita con estos puntos, como son todos gorditos, se acomoda. Esperen que estoy buscando acá mi aguja. Van a enhebrar una aguja y van a empezar a llevar esta hebra. Si es necesario, si en algún momento se ve un agujero bien grandecito, bueno, yo les decía acá con la aguja y la misma hebra de este color, ahí la tenemos rellenita. ¿Ven? Ahí se acomodó. Cualquier huequito que tenemos que llegue a quedar grande o se aflojó el punto y quedó un poquito que se ve el relleno, ustedes con esta misma aguja y el material que tengan, hilo o lana, es como que lo van cubriendo. Y al mismo tiempo yo lo que estoy haciendo es, como no hice nudo, es llevar esta hebra y mezclarla entre el relleno y que se cruce bien por dentro para luego cortarlo, porque no hice nudo. ¿Ven? También lo que pueden hacer es, si ustedes tienen ya una borlita hecha con flequitos, con esta misma hebra lo que pueden hacer es unirla al trabajo. O si quieren hacer, como por ejemplo yo acá le dejé como un rulito, entonces con la misma hebra le dejan un rulito como para colgar. La idea es que el hilo, ahí, ven, ustedes le pueden dejar un rulito, le hacen un nudito acá y tienen para colgar. Y luego esconden bien esto por todos lados. Si les llega a quedar algún huequito, lo van tapando como si lo estuviesen bordando, lo rellenan con el mismo material. Esto luego no se va a salir, no se va a desatar, porque, acá tienen un poquito, porque como lo hemos entrecruzado entre el relleno, esto queda bien sujeto. Pero miren, miren qué belleza. Quizás les lleve un tiempito practicar y hacer, pero yo les puedo asegurar que en la segunda ya le agarran la mano, Es hermoso. Si le ponemos semillitas, como les decía, si le ponen lavanda o algún perfumito, para regalar, para usar en los paquetitos de los regalos como si fuese un moñito. Bueno, ustedes ya saben, lo pueden emplear en un montón, en almohadones. Bueno, infinidad de ideas para hacer estos jazmines que son imperdibles. Tienen que probar, intentar hacerlos y bueno, llaveros, qué sé yo.
tantas ideas lindas, y cómo lucen. Miren qué bonitos cómo lucen estos jazmincitos. Espero que les haya gustado, que se diviertan, siempre diviértanse tejiendo porque es hermoso. Y a vender, regalar, hacerse para uno mismo. La idea es seguir tejiendo y seguir creando con el crochet. Les dejo un beso, nos estamos viendo. Gracias.